Anualmente, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, que agrupa expresidentes de varios países de la región y de Europa, promueve en Miami un diálogo presidencial que se realiza en el Miami-Dade College. En esta oportunidad se dará mañana martes 29 de octubre. Y Dania Chirinos, nuestra directora de contenido, viajó al sur de la Florida y conversa con los protagonistas de la noticia. Y Dania, una muy buena tarde. Gracias, Carlos Eduardo. Previo a lo que va a ser ese diálogo de expresidentes el día de mañana, hoy tenemos la oportunidad de conversar con algunos de ellos. Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador, está con nosotros la tarde de hoy. Presidente, bienvenido, gracias por acompañarnos. Encantado. Hay múltiples temas de los cuales podemos conversar, pero creo que hay algo puntual que ha creado una gran preocupación y sobre lo que se ha especulado mucho en los últimos días. Y tiene que ver con las protestas que se han venido produciendo tanto en Ecuador como en Chile, para señalar dos de ellas. Y la penetración, la infiltración que este tipo de protestas han podido tener. ¿Para usted es creíble esta hipótesis? Para hablar del caso ecuatoriano que conozco más, hubo una protesta popular. A ninguna sociedad le gusta que le aumenten los precios, y menos el precio del transporte. Y el aumento o la eliminación de los subsidios traía consigo una elevación del precio del transporte. Pero otro sector de la sociedad tenía otros propósitos insurreccionales. Esto es liquidar el gobierno constitucional mediante el caos. Entonces, pues, se cometieron todo tipo de atentados, ¿no? Todo tipo de atropellos. Y uno tercero es la delincuencia, ¿no? Que en esa situación hace su agosto. Entonces, los delincuentes en una región del Ecuador limpiaron 18 supermercados. Me parece que esta división en los tres elementos de la revuelta popular de estos días en el Ecuador y Chile se simplifica diciendo que las inequidades sociales, la mala distribución del ingreso. Bueno, Chile es el país que más ha avanzado en América Latina en la reducción de la pobreza, en el mejoramiento de la educación, de la salud y de todo lo demás. Sí. Es la primera economía de América Latina en relación con su número de habitantes. Y todo eso lo han conseguido gobiernos de diversas ideologías políticas. De tal manera que los resultados buenos de Chile son culpables, o mejor, son responsables todos los partidos políticos, y también de los resultados malos que puede haber arrojado la política chilena. No es solo el gobierno que hoy está en ejercicio. Ahora, cuando usted habla de, o cuando usted dice insurreccionales, cuando se va más allá de la protesta, eso, por ejemplo, lo podemos extrapolar a Chile, donde hoy se está pidiendo la renuncia del presidente Piñera. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué gana la democracia con eso? Bueno, el Ecuador tiene una larga experiencia en la renuncia forzada de presidentes, que en realidad fue destitución de presidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque se amotinaban los quiteños. En el Ecuador los guayaquileños y en general los costeños nunca protestan o protestan débilmente. Las grandes manifestaciones, los grandes actos de violencia se producen en la capital de la República. Y eso es una minoría del Ecuador. A mí me parece que la estabilidad política lograda por Chile a lo largo de más de 20 años ha sido fundamental para el desarrollo de ese país, ¿no? Y que una ruptura a través de una asamblea constituyente o del reemplazo del presidente de la República solo traerá daños a esa etapa de prosperidad que avanza raudamente el pueblo chileno, para bien de los ricos, para bien de la clase media y para bien de los pobres. Porque no hay mejor manera que reducir la pobreza que el crecimiento económico y la creación de empleos. Eso parece que no se entiende necesariamente en todos los sectores. Ahora, volviendo a las protestas, tanto en Ecuador como en Chile,
Presidente, el nivel de destrucción física es algo que uno no puede entender. El quemar la Contraloría, en el caso de Ecuador, el destruir las estaciones de metro, como ocurrió en Santiago, ¿tiene algún sentido? Bueno, la Contraloría en el Ecuador la quemaron los correístas con la complicidad del movimiento indígena para eliminar las pruebas de investigaciones que se realizan en la Contraloría referidas a los delitos de corrupción generalizados del gobierno de Correa con la connivencia del jefe de Estado de la época, del dictador o del presidente de la República, como quieras llamársele. En el caso de Chile me ha llamado la atención, porque incendiar estaciones de metro es incendiar cemento armado, incendiar hierro. Eso es muy difícil. Si no tiene usted pues, combustibles, explosivos, y eso significa pues una organización, una logística, una planificación que solo pueden hacer grupos políticos cuyo empeño es echar abajo el gobierno de Chile. Y como no lo pudieron echar abajo mediante la violencia, hoy día se habla de la renuncia. ¿Qué se busca, presidente Hurtado? ¿Qué se busca a nivel regional creando todo este caos? ¿Qué hay detrás? Bueno, ¿cuántos centenares de millones de dólares le va a costar a Chile la reparación de las estaciones de metro? ¿Cuántas decenas, quizás centenares de millones de dólares perdió el Ecuador como Estado y como sector privado durante los saqueos y la destrucción de bienes privados y bienes públicos? ¿Y todo eso para qué? Para un fracasado golpe de Estado en el caso del Ecuador. Y en el caso de Chile, para una fracasada revolución, para cambiar a un gobierno de derecha, yo no sé por qué. Porque en Chile la política económica de 30 años ha sido la misma política económica. Gobierna la izquierda, gobierna el centro y gobierna la derecha. Entonces, ¿qué ofrecen estos grupos revolucionarios hacia el futuro? ¿Volver a la política económica del presidente Allende? ¿Y instaurar la política económica del gobierno de Cuba, país en el que todos los cubanos son pobres? ¿O la del gobierno de Venezuela, que ha empobrecido tanto a ese país que 4 millones de venezolanos se han mudado de la sociedad más rica del continente hace apenas pues 2 o 3 décadas? Claro. Presidente, una última pregunta, que sé que tiene usted un compromiso ahora. Su lectura o su opinión, más que su lectura, porque finalmente es un resultado democrático, de las elecciones en Argentina. A veces uno cree que los gobiernos son populistas o así se les califica, pero los pueblos también no son populistas. Bueno, el discurso común en América Latina es aquel de políticos corruptos. ¿Y quién elige a los políticos corruptos? Los ciudadanos. Usted podrá argumentar que los pueblos no saben que un político va a ser corrupto. Y tiene razón. Claro. Pero en el caso argentino, está de candidata a la vicepresidencia de la República una señora involucrada en graves delitos de corrupción. 13 causas abiertas. Y lo que es extremadamente grave e injustificable, el pueblo argentino se apresta a votar por ella. Lo que quiere decir que para la mayor parte de los argentinos les importa un rábano que los políticos sean corruptos. Presidente, un gusto tenerle en el programa. Gracias por acompañarnos. Carlos Eduardo, regreso contigo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Claro que sí, gracias. Aidania Chirinos, nuestra directora de contenidos, está a esta hora en la Florida.